Hola, hoy hablaremos de un caso clínico de sífilis gestacional, haciendo pues énfasis en todo lo que tenga que ver en diagnóstico y en el seguimiento y el tratamiento. También vamos a retomar algunas ideas que ya habíamos expuesto en el video respectivo de sífilis. Bueno, entonces aquí tenemos esto, se trata de una mujer de 20 años, unión libre, primigestante, reportada en diciembre del año 2022, completamente asintomática. Su primer control prenatal tenía en ese momento 11 semanas de gestación por ecografía en su primer control. Aquí vemos los laboratorios que reporta en ese momento en su primer control, una prueba para VIH, prueba de cuarta generación. Hacer un paréntesis de que es lo ideal en las pruebas rápidas para VIH, hacerlas de cuarta generación en las gestantes como método de tamizaje. Un hemograma normal, el antígeno de superficie para hepatitis B negativo. Tenemos prueba treponémica rápida positivo, que le dio a ella. Inmediatamente se hace la prueba no treponémica, que fue un BRDL, y el resultado es 32 diluciones, parcial de orina negativo. Como antecedentes importantes de nuestra gestante, reportó que hay un antecedente de alergia a la penicilina cuando era niña. Hace más de 5 años, luego vamos a hablar un poco de esto sobre el tiempo, porque se hizo énfasis que hace más de 5 años ella reporta una una supuesta alergia a la penicilina. Refiere que tuvo un prurito generalizado después de recibir una penicilina vía oral por una faringoamigdalitis. No desconoce el tipo de antibiótico, parece ser que fue amoxicilina vía oral o cefalexina, no estamos muy seguros, pero que requirió de un tratamiento para esa alergia, pero un tratamiento no sucedió ni anafilaxia, ni tampoco internación hospitalaria por el episodio de alergia. Fue algo que se lo manejó ambulatoriamente. En mayo de ese año, recordemos que ella asiste a nuestro primer control prenatal en diciembre del 2022, pero hay algo importante que en mayo del 2022, es decir, 6 meses antes, eh, tenía un BRDL no reactivo. Es un BRDL que le habían solicitado a ella como una prueba, en una prueba para postularse a un trabajo. En el examen físico, en su gestación, no hay ningún signo de focalización neurológica, completamente asintomática. Genitales no había ningún tipo de lesión para identificar alguna lesión primaria. La altura uterina correspondiente al tamaño y a su edad gestacional. No presenta lesiones genitales, no presenta lesiones en piel y tampoco en mucosas. Si ustedes se dan cuenta, pues el interrogatorio que estamos viendo se centra en un interrogatorio para sífilis, porque se hace la evaluación en genitales, se hace la evaluación en piel, en mucosas, signos neurológicos, que vamos a hablar ahora, sobre todo haciendo énfasis en la parte de síntomas eh, neurológicos y también a nivel de ojos y oídos. Muy bien, y este antecedente que se le interrogó muy bien, ¿qué pasó sobre esa alergia supuesta a la penicilina? Bueno, esto es respecto a la guía práctica clínica de sífilis congénita del Ministerio de Salud, año 2015, que pues no se ha actualizado hasta la fecha, que vemos aquí en este algoritmo, que en el primer control prenatal y a una adecuada historia clínica se hace la solicitud de los exámenes de laboratorio. Entre ellos está la prueba treponémica rápida, a no iniciarla ni con pruebas no treponémicas, es decir, no empezar con VRDL RPR, sino mejor con pruebas rápidas treponémicas, ya que si esta es positiva, hacemos un diagnóstico presuntivo de sífilis,
lo confirmamos efectivamente con una prueba no treponémica, pero aquí la gestante, si es difícil de seguimiento y difícil manejo, o que evitar de que la paciente se nos pierda, podemos aplicar la primera dosis de penicilina después de obtener el resultado de la prueba treponémica rápida. Eso es válido. Pero recordemos que siempre después de una prueba treponémica hay que confirmarla con una no treponémica. Si esta prueba no treponémica es reactiva sin importar la dilución, se hace la confirmación de sífilis gestacional y empezamos su tratamiento. Y luego el seguimiento, donde el criterio de curación va a depender del número de disminución de diluciones, generalmente 2 o más diluciones, con la basal y a tener en cuenta qué es la reinfección, que es un tema que vamos ahora a repasar en adelante, debido a que la reinfección puede causar transmisión de sífilis congénita si no tenemos claro esos conceptos. Bueno, pues esta diapositiva de seguro que lo vieron en el anterior video de sífilis, pero ¿qué es lo importante? Mire, la clasificación de la sífilis, ya sea sífilis primaria, sífilis secundaria o sífilis terciaria, depende exclusivamente de la clínica del paciente. No por los números de diluciones podemos nosotros hacer la diferenciación entre primaria y secundaria y terciaria. Estas características o estos estadios son básicamente clínicos, donde la sífilis primaria es la formación del chancro, donde la sífilis secundaria son las lesiones mucocutáneas y donde la sífilis terciaria son los hallazgos terciarios a nivel cardiovascular o a nivel del sistema nervioso central a través de la neurosífilis. Pero aquí, en la neurosífilis, no es algo característico de que la neurosífilis sea siempre de una sífilis terciaria. Es más, cuando aparece la neurosífilis en una sífilis terciaria es porque estamos hablando de una presentación tardía, como son como es la paresia a nivel general o polineuropatías o el mismo tabes dorsal. Recordar que hay una sífilis precoz y que esta sífilis precoz es sintomática solamente en el 5% de los pacientes entre la transición de la sífilis primaria a la sífilis secundaria, donde puede presentarse cuadros parecidos a meningitis, a neuritis craneal o afección, como habíamos hablado al principio, ocular o afección eh, a nivel óptico, a nivel de oído y otras presentaciones que pueden ser meningovasculares. Los demás pacientes, porque estamos hablando de un 5% de presentación clínica sintomática, el resto de los pacientes van a tener una neurosífilis precoz, pero de forma asintomática, que va a lograr la eliminación de la bacteria en su sistema nervioso central, pero con el riesgo en adelante, si no son tratados, de irse a una sífilis terciaria después de varios meses. Cuando la presentación clínica no es clara o es el paciente asintomático, ¿sí? No tiene ninguna evidencia de síntomas, ni primarias, ni secundarios, ni terciarios, entonces en esos casos estamos hablando de sífilis latente. Y esta sífilis latente la podemos dividir si es menor de un año en precoz y si es mayor de un año como tardía. Esta división de precoz y tardía nos ayudarán también para definir el tipo de tratamiento o el número de dosis de penicilina que requiera el paciente. Bueno, pues aquí tenemos las pruebas para hacer diagnóstico de sífilis. Recordemos que las pruebas se dividen en pruebas no treponémicas y en pruebas treponémicas. En las gestantes, lo ideal es empezar con pruebas treponémicas para luego confirmarlas con pruebas no treponémicas. Igual sucede en los pacientes con VIH, que esto es como el algoritmo al reverso, que es lo que se recomienda. Sin embargo, algunas veces podemos hacer
digamos que el algoritmo usual que hemos estado acostumbrados de primero hacer una prueba no treponémica y después confirmarla con pruebas treponémicas. Hay muchas diferencias entre los dos. Lo único que sí se sabe es que si la empezamos por este lado, vamos a tener menos riesgos de detección de falsos positivos. En esta gráfica que ustedes ven acá, van a encontrar cómo las pruebas no treponémicas, que las vemos acá, son las únicas, las pruebas no treponémicas, después de recibir un tratamiento para sífilis, las que empiezan a disminuir con el tiempo. En cambio, las pruebas treponémicas, a pesar de haber recibido el tratamiento, estas permanecen positivas muy probablemente toda la vida. Bueno, entonces el tratamiento lo podemos dividir en dos partes. Aquella persona que requiere un tratamiento ya sea para la sífilis primaria, para la sífilis secundaria o o sea, en otras palabras, toda sífilis menor de un año, toda sífilis que requiera menor de un año. Entonces, para este tipo de personas, lo que se recomienda es una sola dosis de penicilina benzatínica 2.400.000. Aquí, ¿qué es lo importante? Que cuando nosotros vamos a elegir el tratamiento es tener en cuenta qué tipo de sífilis es. La sífilis primarias, las sífilis secundarias, incluso la sífilis precoz latente, siempre y cuando no tenga ningún síntoma neurológico. Así que debemos de buscar en piel para genitales o en boca para descartar la primaria, también en piel descartar la secundaria y los síntomas neurológicos, ojos, oídos y también la parte neurosensitiva en extremidades, etcétera, o en pares craneales. Si esto está muy bien verificado, entonces el paciente aplica para una sola dosis de penicilina. Recordar que no se ha demostrado que aplicar dosis adicionales de penicilina o aumentarle con otro antibiótico mejore el pronóstico. Incluso esto está proscrito y está contraindicado. Hemos visto con frecuencia la aplicación de la penicilina más otra penicilina vía oral o cefalexina o amoxicilina o doxiciclina. Esto no se recomienda en las actuales guías. También vamos a aplicar una sola dosis de penicilina cuando el paciente, en ausencia de síntomas o signos neurológicos, y nosotros estamos seguros de que se trata de una sífilis latente menor de un año, es decir, una sífilis temprana. Realmente hay dificultades de estar seguros de que sea una sífilis latente temprana porque para este criterio necesitamos serologías previamente documentadas como negativas. Por ejemplo, que el paciente ya tenga una sífilis anterior, una serología anterior no reactiva y ahora con el control menor de un año no salga reactiva o positiva. Entonces, esto, por ejemplo, aplica mucho a los programas de VIH, donde nosotros a los pacientes les hacemos cada 6 meses serologías. Y en esos 6 meses está negativo cuando de un momento para otro, en el otro próximo control, aparecen ya las diluciones. Así que ahí sí estamos seguros de que es una sífilis menor de un año. Si esto no es claro, entonces no es posible decir que sea una latente temprana y es mejor que cuando es desconocida, pues es mejor que lo pongamos dentro del criterio de tardía. Puede ser que también exista un incremento de 2 diluciones de una serología previamente positiva, es decir, el paciente ya fue tratado para la sífilis, ya tenía unas serologías bajas, está en seguimiento cada 6 meses y cuando de un momento para otro aumenta 2 diluciones. Pues sí, esto es una reinfección
pero sería una reinfección menor de un año si tenemos la evidencia de esas serologías en ese periodo antes del año. La otra sería de que el paciente presente unos síntomas claros de sífilis primaria, es decir, la aparición del chancro, o secundaria con las lesiones mucocutáneas típicas o clásicas de esta patología. Eh, Cuando la exposición haya ocurrido en menos de un año, el mismo paciente dice que ocurrió una exposición de riesgo con una persona que también tenía sífilis, en el caso de su pareja, por ejemplo. Cuando es tiempo o duración desconocida o más de un año, y recalco, en ausencia de síntomas o signos neurológicos, entonces la opción en este caso son 3 dosis de penicilina, penicilina benzatínica 2.4 millones, una vez por semana. Esto aplicaría, por ejemplo, si usted no tiene las serologías previas, no se conocen. En el caso, por ejemplo, de que el incremento de esas dos diluciones de un paciente que ya haya tenido sífilis ya tratada y curada ocurre más de un año, eh, no se encuentra ningún signo ni signo de sífilis primaria o secundaria. La exposición es clara que ocurrió más de un año. Y si la pareja es asintomática o es desconocida su serología en el caso de la pareja. Yo pensaría que dentro de la clínica esto es la mayoría de los casos y aplica en las gestantes también. Los tratamientos de dar una terapia con una sola dosis de penicilina o 3 dosis de penicilina aplica en el adulto no gestante y en la gestante también. Esto es en el caso de neurosífilis. Y es que para la neurosífilis, como nosotros vimos en el video pasado, todo paciente que presente síntomas y signos neurológicos se debe hacer la punción lumbar. Y con la punción lumbar hacer prueba no treponémica tipo BRDL. Y esta, sin importar el número de diluciones que dé el líquido cefalorraquídeo, hará el diagnóstico de sífilis o de neurosífilis. Sin embargo, si es negativa esa serología de la punción lumbar, hay que guiarse también por otros hallazgos clínicos como la pleocitosis o como la proteinorraquia, que también harán un diagnóstico indirecto. El tratamiento de la neurosífilis es la penicilina cristalina, no ha cambiado por un tiempo de 10 a 14 días. Segunda dosis de penicilina. Esto también está sustentado en la guía del CDC de enfermedades de transmisión sexual que fue publicada el 23 de julio del año 2021, donde ustedes ven de que para las mujeres que tienen sífilis primaria o secundaria o latente temprana, se puede administrar una segunda dosis de penicilina benzatínica 2.4 millones, una semana después de haber colocado la primera. Esto pues es válido y prácticamente ya varias sociedades médicas lo están aplicando en este momento. Volviendo a las guías, la actualización del CDC del año 2021, ustedes pueden darse cuenta que en mujeres en embarazo, el tratamiento alternativo cuando hay riesgos o cuando hay alergia comprobada a la penicilina, definitivamente es desensibilizar a la penicilina. ¿Sí? Por ejemplo, en personas no gestantes, miren los tratamientos alternativos. En el caso de la primaria o la sífilis secundaria, cuando hay alergia a la penicilina, se puede usar doxiciclina por un tiempo de 14 días. Y en aquellas situaciones de sífilis tardía mayor de un año, la opción es doxiciclina cada 12 horas por 28 días. Pero en las gestantes, definitivamente en mujeres gestantes no se puede aplicar la doxiciclina.
por los efectos a nivel fetal y por la escasa penetración a nivel placentario. Por lo tanto, no nos queda otro recurso que hacer la desensibilización eh, con este fármaco. Entonces, ¿qué podemos hablar acerca de la alergia a la penicilina? Hay cuatro aspectos importantes. El primero de ellos es que la alergia a la penicilina es reportada hasta en el 10% de los casos de pacientes. Sin embargo, de ellos el 90% eh, se comprueba de que no tienen ningún tipo de alergia a la penicilina. Es más, 8 de cada 10 dejan de ser alérgicos a la penicilina después de un periodo mayor de 5 años. Por eso era la importancia de preguntarle a nuestro caso clínico, que nos decía que tenía una alergia a la penicilina, y era importante preguntarle hace cuánto tiempo fue que la presentó. Para nuestro caso sería más de 5 años porque fue en su niñez donde presentó el supuesto evento. Segundo es que los pacientes alérgicos a la penicilina no necesariamente son alérgicos a otro tipo de betalactámicos. Por ejemplo, no es que sea necesario que también sean alérgicos a las cefalosporinas. El 97% de ellos toleran bien las cefalosporinas y el 99% a los carbapenémicos. Etiquetar un paciente alérgico a la penicilina lo lleva a un mayor uso, a un sobreuso inadecuado de antibióticos, logrando un aumento de adquirir el riesgo de estafilococo aureus resistente a meticilina a más de un 55% y un 35% de riesgo de infección por Clostridoides difficile. Aparte de eso, la mayoría de los síntomas que se le atribuyen a la alergia o la supuesta alergia a la penicilina son efectos secundarios del medicamento, como dolor o distensión abdominal, como síntomas en general gastrointestinales, náuseas, vómito, dolor de cabeza o un prurito sin erupción, como en el caso referido con nuestra paciente. Una erupción que puede ser localizada o una erupción que aparece de manera tardía, es decir, más allá de las 24 horas después de la administración del antibiótico. Algunas personas incluso hablan de que si un familiar es alérgico a la penicilina, uno también lo podría hacer y no es correcto. Y en algunos casos el paciente niega ser o tener alergia a la penicilina y sin embargo en la historia clínica aparece que sí lo ha desarrollado. Recordemos que los test de identificación de alergia a la penicilina se hacen con la aplicación a nivel intradérmico de una dosis muy pequeña, 0.1 unidades de un tipo de penicilina que es una penicilina semisintética, que no es la penicilina cristalina que normalmente se usan en algunos centros de salud. Y aparte de eso, se debe aplicar un control negativo, que es la aplicación de la solución salina, y un control positivo, que es la aplicación con igual dosis, 0.1 unidades de histamina. De tal forma que la histamina da una pápula y un eritema, y la penicilina dando una pápula y un eritema más grande que lo que desarrolla la histamina, estaríamos haciendo entonces el diagnóstico de una alergia real a la penicilina. Pero esto no lo hacemos en ningún centro de salud, en ningún hospital. Primero porque no contamos con penicilinas semisintéticas ideales para hacer este tipo de test. No aplicamos control negativo y tampoco aplicamos control positivo. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Se publicó en la revista JAMA de Medicina Interna un ensayo clínico llamado el ensayo clínico PALAS, donde
se, se tomó un grupo de pacientes, más de 377 personas que habían dicho que eran alérgicas a la penicilina. Y se dividió en dos grupos. A un grupo se le hizo la prueba de reacción, la que acabamos de ver, la prueba de detección de la sensibilidad a la penicilina, con su control negativo, su control positivo y la penicilina semisintética. Y a la otra mitad se le hizo una prueba oral dándole una tableta de amoxicilina de 500 miligramos y observándolo por una hora. Pues resulta que la detección de alergia a la penicilina fue igual en ambos grupos, ¿cierto? Ninguno llevó a ningún tipo de complicaciones, es decir, los que se detectó que era una fracción muy pequeña, el 0.5%, los que se detectaron que eran alérgicos a la penicilina, también se detectaron a través de la prueba cutánea y se detectó también a través de la prueba oral. No llevaron ninguno a ninguna complicación, ni hospitalización, ni mucho menos muerte. A todos estos pacientes se les aplicó una encuesta, porque esta regla de decisión sobre la alergia a la penicilina solamente se aplica a aquellos que tengan bajo riesgo de alergia a la penicilina. ¿En qué consiste esta encuesta? Son tres preguntas. La primera pregunta es, si la alergia que usted dice lo ha presentado en 5 años o menos, ¿sí? O sea, menos de 5 años presentó esa reacción a la penicilina. Si contesta que no, 0 puntos. Si contesta sí, 2 puntos. La otra pregunta es, ¿tuvo anafilaxia o angioedema debido a esa reacción o una reacción adversa cutánea grave que llevó todo su cuerpo a tener esta reacción después de la aplicación de la penicilina? Si la respuesta es no, 0, y si la respuesta es sí, 2 puntos. Y el último, ¿requirió de tratamiento para ese tipo de alergia? Si la respuesta es no, 0 puntos, y la respuesta es sí, 1 punto. Entonces uno suma con esas tres preguntas, ¿sí? Si el valor es 1 o menos, la, mm, si el valor es 0, pues probablemente no hay ningún riesgo, menos del 1% de riesgo de alergia a la penicilina. Si en la escala la sumatoria es menor de 3 o menos, es de bajo riesgo y se va a recomendar hacer una prueba de vía oral, o sea que ya no es necesario hacer ninguna prueba cutánea ni aplicar penicilina cristalina en la piel, no, eso no es necesario. Lo que vamos a hacer es una prueba oral. La prueba oral, repito, es dar una tableta de amoxicilina de 500 miligramos vía oral y sentar al paciente durante una hora mirando que no presente una reacción cutánea. Bien, si no la tiene, esa reacción cutánea, pues el siguiente paso es aplicar la penicilina benzatínica. Si la sumatoria le da 4 o más, entonces se cataloga como un alto riesgo y ellos sí requieren, por ejemplo en el caso de las gestantes, desensibilización, y si no es gestante, pues dar un tratamiento alternativo como vimos, como la doxiciclina. Espero pues que haya quedado esto muy claro porque es el PENFAS nos ayudaría muchísimo en la. Retomando nuestro caso clínico, nuestra gestante con una sífilis gestacional, se le coloca una clasificación de sífilis gestacional latente temprana o menor de un año, debido a la evidencia que tenemos que 6 meses antes tenía ya un BRDL no reactivo por una solicitud de trabajo. Esto fue en mayo y en diciembre ya es que nos reportan 32 diluciones. La paciente sí tenía una historia clínica de una alergia a la penicilina, pero que había ocurrido hace más de 5 años. Recibió un tratamiento para dicha alergia, pero no acudió por anafilaxia ni tampoco hubo la necesidad de hacer una internación hospitalaria. Y aparte de eso, los síntomas y los signos de esa alergia al parecer eran menores
con una erupción muy pequeña que sucedió muchas horas después de la aplicación de la penicilina. Entonces se aplicó el PENFAS. Al aplicar el PENFAS, la primera pregunta era si en menos de 5 años había ocurrido esa alergia. La respuesta era que no. Si había ocurrido anafilaxia o angioedema, eh, o que la reacción era cutánea era grave. La respuesta era no. Y la otra que sí requirió un tratamiento para esa alergia y la respuesta fue que sí. Este valor de sí dio un valor de 1 punto. Por lo tanto, nuestra paciente menos de 3 o menos puntaje es de bajo riesgo y lo que se le puede hacer es una prueba oral dando una dosis de una tableta de amoxicilina y esperar más o menos 1 hora. A la hora pues fue negativa, no presentó ninguna reacción mucocutánea, ningún rash. La paciente clínicamente estable. Por lo tanto, inmediatamente se aplicó una dosis de penicilina benzatínica, 2.4 millones, una sola dosis, debido a que la clasificación era una sífilis temprana. De todas maneras, se repitió una dosis una semana después, debido a que ya hay mucha evidencia de que se puede recomendar una segunda dosis en sífilis menores de 1 año. Cuando uno aplica una penicilina benzatínica, recordemos que hay una reacción que se llama la reacción de Harish. Esta reacción, pero sin embargo, no es una alergia a la penicilina. Aparece 24 horas después del tratamiento, donde puede tener la paciente un rash, pero no rasca, ¿sí? Puede presentar dolores articulares, malestar general, y todos estos síntomas se deben a la liberación de toxinas. La frecuencia es alta, puede ser 1 de cada 3, pero en las embarazadas puede ser hasta el 40%. Hay que explicarle siempre a nuestra paciente que va a presentar esta reacción, malestar general, dolor articular y un brote en la piel, un eritema, pero que no rasca y va a aparecer a las 24 horas después de haberse aplicado. No es alergia a la penicilina. Bueno, ¿cómo hacemos el seguimiento? Retomando la charla anterior, recordemos que los controles se hacen cada 3 meses. El primer control a los 3 meses usted no debe esperar que baje la serología. Es más, puede subir hasta una dilución. Puede ser igual o puede bajar un poco. Este es un típico ejemplo. Si el paciente tenía 256 diluciones, a los 3 meses es probable que le aparezca 512. Subió de aquí a acá una dilución. Eso no es significativo y digamos que no significa que haya fallado al tratamiento. Siempre debemos de verificar, obviamente, que se haya aplicado bien los tiempos que ustedes ven en esta diapositiva. Es decir, que para los no VIH y si la sífilis es menor de 1 año, no ocurre o ocurre una elevación, mejor dicho, más de 2 diluciones a los 6 meses. Cuando es mayor de 1 año, la elevación ocurre más de los 12 meses y en el caso de VIH, cuando ocurre más de 1 año para sífilis menor de 1 año y 2 años cuando para sífilis mayor de 1 año. Entonces, en esos casos, ¿sí? En esos casos, cuando aumenta esa serología, debemos volver a repetir el examen, ¿sí? Para confirmar si realmente hay tal elevación de las diluciones. No quedarnos con uno, hay que volverla a repetir. Y hay que hacerla antes de las 2 semanas de la primera prueba, ¿no? Y siendo así, entonces, si la comprobamos, ya estamos entonces ante una verdadera falla al tratamiento. Reinfección, pues nos vamos a la historia clínica, preguntamos al paciente, nuevas parejas, si la pareja fue tratada o no, si se aplicó la inyección, etcétera, todo eso, pero siempre también debemos de considerar
la punción lumbar. La punción lumbar, cuando el paciente tiene síntomas neurológicos o estamos ante la presencia de un retratamiento, un paciente que ya lleva 2 o 3 veces sin disminuir sus serologías dentro de los tiempos que hemos visto. Siempre debemos de considerar entonces la punción lumbar cuando no hay respuesta al tratamiento o cuando el paciente tiene síntomas neurológicos. Aquí. Es tan importante los tiempos porque miren que, por ejemplo, en las mujeres en embarazo es inaceptable que una dosis perdida, ¿sí? La farmacocinética de la mujer gestante nos dice que no se puede demorar más de 9 días entre dosis y dosis. Si se pierde 10 dosis, pues 10 días, pues hay que volver otra vez a revacunar. Entonces a nuestra gestante tenemos que marcarle en un calendario, ¿sí? Y si le vamos a aplicar 3 dosis, entonces aquí le marcamos en el calendario exactamente cuándo debe aplicarse las 3 dosis. Retomando nuestro caso, miremos entonces cómo, cómo fue el seguimiento de nuestra paciente. Empezó con 32 diluciones, recordando que fue BRDL inicialmente, y a los 3 meses de haber recibido el tratamiento con una dosis de penicilina benzatínica, aunque se le aplicó una adicional una semana después, se hizo un RPR, diferente al BRDL. El RPR hace lecturas un poco más altas, una dilución más altas que el BRDL, eso hay que tenerlo en cuenta. Esta paciente nos dio 64 diluciones, aquí no hay falla al tratamiento, no me sorprende estos resultados. A los 3 meses usted no espere que disminuya, espere que quede igual o que incluso suba una dilución. En este caso subió una dilución, así que no pasa nada. 6 meses después de haber recibido el tratamiento, ella ya tenía 36 semanas de gestación y aquí vemos la real disminución de 8 diluciones, o sea, la cura de su sífilis. Pasar de 32 a 8 diluciones significa que ha disminuido 2 diluciones. Bien, eh, a los 9 meses se volvió a repetir nuevamente porque los controles son cada 3 meses. Esto ya es posparto. Y miren las diluciones como ha disminuido 4 diluciones. ¿Correcto? Muchas gracias por su atención.